después de la No sé quién está hablando, su audio está con eco. estabilidad y ingeniero, es lo que la parte considerable. No lo escucho bien. Vamos recordando. Ya esto hicimos. Ok. Por aquí me parece. Ya bueno, esto es ya vimos todo lo que es juntas de contracción, juntas de dilatación. Un ejemplo también hicimos. Respecto a la estabilidad de análisis de las estructuras, que ya hemos indicado a detalle que contempla pues, ¿no? el desarrollo de ver, analizar la estructura por deslizamiento, por empuje, también por una falla general. También se considera necesario la condición más extrema cuando se encuentra sin sobrecargas, ¿no? Aquí lo indica, que actúa encima de la base de fundación, tales como empuje de tierras, peso propio, peso de la tierra relleno, cargas y sobrecargas, con la finalidad de estudiar la estabilidad de un muro de contención. Estas estabilidades que nosotros tenemos que verificar obligatoriamente es por volcamiento, deslizamiento, presiones, contacto en el área de la cimentación, seguridad adecuada de los elementos que conforman el muro por corte y momento en caso estemos con los muros en voladizo. Y finalmente una estabilidad global. Cuando se voltea y ocurre deslizamiento, es una estabilidad global. Esta parte es un repaso, quizá, de lo que han visto en suelos, empuje de tierras, cuando ocurren los empujes en reposo, cuando es un empuje activo, gráficamente podemos mostrar aquí el empuje pasivo y el empuje o la deformación. Entonces tenemos aquí los empujes versus la deformación. Esa es la gráfica clásica que se muestra. Por otro lado, también se debe ver los métodos a estudiar respecto a la estabilidad. Método de esfuerzos admisibles, que se determina por esta fórmula. Y el método del estado límite de agotamiento resistente. Esos son los métodos que nos ayuda a analizar el diseño de la estabilidad de los muros. Algunos factores de reducción importante, por ejemplo, según la solicitación, tenemos flexión sin carga axial 0.90, es el valor de phi. Flexión de ménsulas, en ménsulas 0.75, tracción axial 0.90, corte y torsión 0.375, aplastamiento del concreto 0.65, flexión del concreto sin armar 0.55, compresión axial o sin flexión, columnas hinchadas 0.65, columnas con estribos, de igual forma, ¿no? Algunos métodos de esfuerzos admisibles que nosotros ya hemos indicado anteriormente, cuando analizamos por la seguridad por volcamiento, ¿no? Factor de seguridad va a estar igual o mayor a 1.5, la seguridad del deslizamiento de igual forma mayor o igual a 1.5. En cuanto se encuentre en este rango, significa que el muro está bien, no va a fallar. Presiones en el contacto, igual no, hay que hacer esta verificación. El esfuerzo admisible debe ser menor o igual a la carga último entre el factor de seguridad de la capacidad portante. Esa es la división. Y luego vemos la resistencia de los elementos estructurales, ¿no? Estando en una condición de muro en voladizo, flexión y corte debemos analizar, determinar luego, posteriormente las armaduras, ¿no?
La verificación de la resistencia de los elementos por flexión debe cumplir esta igualdad. Para zona sísmica se considera este valor, el D. Y para zona no sísmica, ¿no? Zona sísmica es esta. ¿Qué es lo que cambian los valores aquí? En la raíz cuadrada en el denominador, donde el espesor total es D más R. D que viene a ser el peralte, ¿no? El ancho. R vendría a ser el recubrimiento. Por corte, esto es por flexión, y por corte de forma similar. Bueno, hay que verificar esta igualdad. Las nominales respecto al concreto de acuerdo a la norma. Hay que respetar bien las unidades aquí. Las unidades. Y también el peralte se va a tener que verificar con esta formulita. Y el espesor total, de igual forma que la anterior, es la misma. Algunos incumplimientos de condiciones de estabilidad. Esto se va a dar en caso de no cumplir con la estabilidad del volcamiento y las presiones de contacto. Se puede redimensionar el muro, aumentando el tamaño de la base en su efecto, y por ende también podemos aumentar el diente en la base de la cimentación. De esta forma podemos garantizar que no va a haber deslizamiento. Eso también es bueno saber siempre y cuando el suelo es firme, ¿no? Porque el suelo es malo, igual va a fallar. No, el diente es para el anclaje cuando tenemos un buen suelo. Semirrocoso, incluso cuando es ese tipo de suelos, ayudan bastante el anclaje de los dientes. Evitan el deslizamiento. Si no se cumple con la estabilidad al deslizamiento, se debe modificar en el proyecto del muro. Para ello hay varias alternativas cuando no cumple por dentro. Primero, por ejemplo, colocar el dentellón o diente, de lo que hablábamos, que se incrusta en el suelo de tal forma que la fricción del suelo a muro cambia en parte por fricción del suelo a muro, generando el empuje pasivo frente al dentellón. Hay algunas tablas, también lo pueden encontrar en el libro Hansen, en otros libros, de igual forma, donde existe el factor, el K, el coeficiente de fricción entre el suelo y la estructura, suelo-suelo o suelo-estructura. Esos coeficientes normalmente que vamos a desarrollar nosotros es entre estructura-suelo. O sea, ese factor. Estos factores van pues de 0.35 hasta 0.65. En su caso más favorable. El desfavorable es el inferior. Generando empuje pasivo frente al dentellón, ¿no? O sea, también tenemos que analizar si el buen suelo queda bien anclado y el dentellón nos ayuda. Por otro lado, también podemos aumentar el tamaño de la base. O sea, la zapata puede ser un poco más amplia. Para esta manera incrementar el peso del muro y la fricción del suelo fundación. Normalmente en suelos malos, valga indicar en suelos quizá arcillosos, cohesivos, las zapatas van a tender si el ancho de la zapata ya no la mitad de la altura, casi a el muro, ¿no? Es por ello que ya nos sale antieconómico a veces desarrollar otro tipo de muros. O antes de ello tenemos que hacer la mejora del suelo. Pues. Se imagina un muro de 8 metros y ancho de zapata 8 metros, tendiendo a 8, no sé, 6, 7, 8 metros. Esos detalles lo van a poder verificar haciendo el análisis de estabilidad. Este es el famoso dentellón. Puede ir aquí, casi al término de la base. En algunos casos se coloca en esta parte. Va a depender mucho del proyectista y las condiciones más que todo, cómo requieres es la estabilidad. Quizá en este punto es estable,
y como todo presiona la carga vertical aquí, puede actuar bien. En su efecto, algunos ponen he tratado de colocar también algunos diseños en este lado para hacer el contrapeso. Justamente cuando tengo un muro de estos tipos, quizá, es que no me ayuden estos tipos de muros. Recuerdan del caso que no tenías que pasarte ni 1 milímetro a este lado, tampoco chueco eso, ¿no? Esto es vertical y colocamos quizá aquí el contrapeso y de paso nos sirve luego como un dente y un anclaje. Con esto garantiza que esto no se va a voltear. Y de paso, cuando esto se rellena, se compacta y existe empuje del suelo, va a resistir. Esto va a contrapesar prácticamente entre las fuerzas horizontales. Va a haber un equilibrio estático, ¿no? Entonces aquí está la distribución de la presión de la carga en el dentellón. De esta forma se puede diseñar este dentellón con esta carga. Aquí vamos a tener pues flexión, o sea, corte y momento. Con esta carga podemos diseñar este dentellón. Tenemos una fricción suelo-suelo, fricción suelo-muro. Esos son los datos que vamos a necesitar. Ya hemos indicado los rangos que se encuentran en estos datos. Para una evaluación de empuje de tierra, que inicialmente hicimos también énfasis en el desarrollo de este tema, que es de gran importancia, ¿no? Ustedes han visto el empuje de tierras con métodos equivalentes, que está determinado por estas fórmulas, ¿no? De igual forma, se habrán visto la clasificación de presión de tierras, presiones estáticas, presiones forzadas, incremento de presión dinámica por efecto de sismos en cimentaciones o suelos. Ese es el trabajo en esos cursos, ¿no? Presión estática, estos empujes están fuertemente condicionados a la deformabilidad del muro. Analizamos. El empuje en reposo, el empuje activo. En ambos casos, la tierra empuja al muro. El empuje en reposo, cuando tenemos el muro y una carga triangular y como una resultante tendríamos a una altura aproximada a 1/3. Aquí está, H tercios, se concentraría esa carga, toda esta carga, la resultante de esta carga triangular. Saldría el empuje en reposo, que empuja al muro. Y es determinado por la fórmula anterior indicada. En el caso sub 0 también se puede determinar así, menos 1 por el seno de phi. Entonces, phi vendría a ser el coeficiente de fricción del suelo. El K sub 0, de igual forma, es B1 menos B. Y esos son los valores que van a utilizar posteriormente. El análisis tridimensional de un suelo partiendo del curso es básico, el curso de resistencia de materiales, cuando analizamos pues esfuerzos en el plano, esfuerzos tridimensionales en un punto. De un punto surge este análisis, desarrollar un cubito, ¿no? Los esfuerzos en X, los esfuerzos en Y, los esfuerzos en Z. Entonces, a la profundidad de un perfil de terreno, podemos analizar los esfuerzos. Cuanto más profundidad, es probable que tenga mayores esfuerzos. En la parte superficial, los esfuerzos son mínimos, llegando a 0 en la parte superficial. En el límite, el nivel de referencia del nivel de terreno igual a 0. Y estas son las fórmulas que gobiernan prácticamente la deformación unitaria en X, la deformación unitaria en Y, la deformación unitaria en Z, que se han podido determinar y también calcular estas fórmulas o demostrar en el curso de resistencia de materiales, ¿no?
los esfuerzos y los K. El módulo de Poisson aproximado para diferentes tipos de suelos. Para arena suelta tenemos de 0.20 a 0.35, arena densa 0.30 a 0.40, arena fina 0.25, arena gruesa 0.15, la arcilla arenosa 0.20 a 0.35, la arcilla húmeda de 0.10 a 0.30. La arcilla saturada 0.45 a 0.50, el limo de 0.30 a 0.35. Y limo saturado de 0.35 a 0.50. Sin embargo, en esta etapa también es necesario indicar el módulo de Poisson del concreto. El módulo de Poisson del concreto va a variar de 0.15 a 0.20. Seguro por ahí que hemos desarrollado, no sé si hemos utilizado anteriormente, pero sin embargo, es necesario precisar que el módulo de Poisson para concreto, aquí nomás, para concreto, varía de 0.15, eso definimos en el curso de resistencia de materiales, que va hasta 0.20. Lo ideal prácticamente sería obtener esto, pues. Esto es lo ideal. Pero cuestiones prácticas en campo, por las dificultades, quizá por la variación del tipo de material que vamos a utilizar, por la mezcla de concreto, así como también la mano de obra calificada, algunos contratiempos durante la trabajabilidad del mismo concreto. Redondeamos prácticamente a 0.20. Esto es lo común que utilizamos, incluso cuando utilizamos los softwares, ¿no? El software editable, el SAP 2000, el 6i Bridge para puentes, etc. Esta es la que utilizamos, el 0.20, porque 0.15 es lo ideal. En laboratorio podríamos obtener científicamente, llegar a 0.15 el módulo de Poisson. Por cuestiones prácticas, repito, se considera 0.20. Algunos valores de K sub 0 para varios tipos de suelo se tiene aquí, ¿no? Para arena suelta, 0.40, arena densa, 0.6 el coeficiente, arena compactada en capas, 0.8, arcilla blanda, 0.6, arcilla dura, 0.5. Ese es el valor de K sub 0. Ahora vemos gráficamente el empuje activo, ¿no? El empuje activo ya se refiere a considerar todas las sobrecargas. Muy aparte, esto sería la resultante que se va a dar respecto a los rellenos, a las sobrecargas que se encuentran en la parte superior, desde la parte superior de la corona del muro. Ustedes ven aquí gráficamente tenemos LA, que sería el empuje activo ya inclinado, ¿no? Es como una resultante. Entonces hay que sumar todos los esfuerzos. Siempre actuando, de todas maneras, a un tercio. Es lo más crítico. Cuando uno analiza la pantalla, lo más crítico en la práctica es a un tercio. Nos aseguramos un tercio colocando las armaduras obligatoriamente. Entonces el empuje activo está determinado por esta forma. El coeficiente de empuje activo, ustedes han podido ver seguro según la teoría de Coulomb y según la teoría de Rankine. Con ello nos vamos a apoyar y determinar el coeficiente de empuje activo. La teoría de Coulomb tiene una serie de, muy aparte, en la parte histórica, considera algunas consideraciones que es muy importante conocerlo o recordar. Primero, que el suelo es una masa homogénea, es isotrópica. Cuando hablamos de
homogénea isotrópica significa que en sus direcciones X, Y y Z el material se comporta igual. Y se encuentra adecuadamente drenado como para considerar presiones intersticiales en él. O sea, ¿qué significa esto? Habla de intersticiales, ¿no? Significa que es un material que prácticamente tiene, o sea, para no considerar presiones, que prácticamente no es un material drenante, así lo tendríamos que tomar, porque eso tiene que ver con la presión del agua. No, el agua cuando sube por capilaridad o por otros efectos, tenga la continuidad. En este caso no, ¿no? Como el material es homogéneo e isotrópico, es probable que sea más compacto. La superficie de falla es plana, o sea, la superficie de playa prácticamente es plana, no es curva. Esto también se ha podido definir según recuerdo, se ve esto en suelos 2 en la última parte. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un talud, bueno, hasta aquí al costadito, ¿no? Si tengo un talud de esta forma, está muy empinada. Ese es el talud. O sea, la falla prácticamente considera que sea plana, no va a ser curva. O sea, la falla considera que esto sea una línea de falla, de esta forma. No es curva así. ¿Correcto? Entonces, continuando, el suelo posee fricción, o sea, va a haber fricción, siendo el phi el ángulo de fricción interna del suelo. La fricción interna se distribuye uniformemente a lo largo del plano de falla. La cuña de falla se comporta como un cuerpo rígido. La falla es un problema de formación plana bidimensional y se considera una longitud unitaria de un muro infinitamente largo. A la vez la cuña que se te corte la cuña en el área de análisis de fallas se mueve a lo largo de la gravedad interna del muro, produciéndose fricción entre este y el suelo, y el delta vendría a ser el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. Séptimo, la reacción del empuje activo de la pared interna del muro sobre el terreno formará un ángulo de delta con la normal del muro, que es el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno. Si la pared interna del muro es muy lisa, o sea, considerando pues, este ángulo igual a 0, no existe prácticamente fricción, el empuje activo actúa perpendicular a ello. Octavo, la reacción de la masa del suelo sobre la cuña forma un ángulo phi de fricción, phi con la normal al plano de falla, phi, ¿no?, de fricción. Según Coulomb, tenemos esta fórmula, donde respecto a toda esta fórmula, tenemos que es el phi, el ángulo de fricción interna del suelo, y no recuerdo el nombre, siempre de broma le llamamos el trinchi, el ángulo de la cara interna del muro con la horizontal, ¿no? El beta es el ángulo del relleno con la horizontal, y este delta es un ángulo de fricción de muro, suelo-muro, ¿ya? Donde este ángulo delta es igual a 2/3 del phi, o sea, 2/3 de la fricción interna del suelo. Para los valores, cuando se tiene, pues, ¿no?, este valor en 90 grados, el beta igual a 0, el delta igual a 0, se va a tener esta fórmula. Y normalmente, esto es el detalle que, como se puede decir, la ecuación más utilizada, ¿no?, en todos los muros. Cuando vamos a diseñar, pues, muros para sostenimiento en sí del mismo estribo, el puente,
los muros de contención en vías. Normalmente eso es el que vamos a utilizar. Tenemos un detalle por aquí. Por ejemplo, este es el beta, ¿no? Aquí está. Este es el ángulo que forma. Este es el ángulo. O sea, cuando se tiene esta inclinación, debemos considerar prácticamente este fin. Cuando es 90 grados, cuando el beta es igual a 0, o sea, hacemos la gráfica por aquí. Nuestro murito. Quizás relleno por aquí. A este le llama el beta. Y aquí si considera prácticamente un ángulo, ¿no? Este ángulo. Esto sería el beta, ¿no? No. Esto sería el clinch que hemos hecho. Muy bien. Y esto ya entre el suelo y prácticamente que se define aquí, ¿no? El ángulo de fricción de suelo-muro. Suelo-muro. A ver que existe un ángulo de fricción entre el suelo y el muro. Esto es 90, este es 0 y este es 0. Consideramos este valor directamente. La teoría Rankini del año 1857 también hace unas consideraciones, ¿no? Realizó una serie de investigaciones y propuso una expresión mucho más sencilla que la de Coulomb. Su teoría se basó en la siguiente hipótesis. El suelo es una masa homogénea isotrópica. No existe fricción entre el suelo y el muro. Eso es lo que define. La cara interna y el muro es vertical. Prácticamente analiza para muros donde considera 90 grados respecto de la pantalla y la cimentación. La resultante del empuje de tierras está ubicado en el extremo del tercio inferior de la altura. El empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie del terreno, es decir, forma este ángulo con la horizontal. Es 0. Así con esos análisis lo desarrolla y trata de disminuir la fórmula que teníamos. Entonces el K, el coeficiente según Rankini, que está fórmula así. Donde siempre el ángulo de fricción interna del suelo y el beta el ángulo relleno con la horizontal. Ahí tienes ángulo y esto se vuelve prácticamente si 0, se disminuye la formulita que se tiene. Aquí está, ¿no? Si el beta es igual a 0, pues volveríamos a la misma fórmula anterior. Que es lo mismo de si tangente cuadrado de 45 grados menos pi medios. Esta es la ecuación similar a Coulomb cuando tiene esta consideración, según las consideraciones de Rankine inicialmente. Algunas presiones forzadas que se debe determinar también, así como el empuje pasivo. En este caso, ¿cuándo ocurre el empuje pasivo? Cuando el muro empuja en dirección horizontal contra la tierra. Ese es el caso cuando ocurre el empuje pasivo. Gráficamente podemos verlo aquí, el empuje pasivo. El muro empuja contra la tierra, o sea, el muro es resistente, en otras palabras, y esta es parte de la tierra. El resultante tenemos su carga, el empuje prácticamente pasivo. La tierra reacciona con el empuje pasivo, cuyo valor máximo vendría a ser a 1/3 de la altura. La altura se considera desde el nivel superior hasta la base de la zapata, la cimentación. Entonces, el empuje pasivo estaría determinado por esta fórmula. El coeficiente de empuje pasivo, según la teoría de Coulomb, de igual forma determina ahí, según o el anterior.
el ángulo de fricción interna, el ángulo de la carga interna del muro, el beta, ángulo de relleno contra la horizontal, y vendría a ser este delta, un ángulo de fricción muro, suelo, muro. Para esos mismos valores que considera anteriores, tendríamos esta fórmula. Aquí ocurre un error. Este 1 debería estar aquí en la parte de abajo. Es la misma fórmula. Vuelve a la misma fórmula. O sea, un ranking en la misma. Por otro lado, también es preciso indicar los valores de movimiento relativo del delta entre H para alcanzar la condición mínima activa y máxima pasiva de presiones de tierras. Estamos viendo prácticamente todos los que nos va a ayudar. Como estamos viendo muros de contención, es necesario ver, ¿no?, que la estabilización de los taludes. Hasta cuánto es factible estabilizar y el muro, cuánto ayuda, ¿no?, respecto al relleno, el tipo de terreno circundante que vamos a estabilizar, ya sea respecto a un puente, unos taludes que presentan en las carreteras, que es lo común que tenemos que establecer durante nuestra carrera de la ingeniería. Este cuadrito va a ayudar bastante los valores que presentan el delta entre H cuando es activa y es pasiva para ciertos tipos de suelos, como se puede ver aquí, cuando es activa y pasiva, y con su tablita, ¿no? Estado activo, interactivo con el estado pasivo. Esta sería la gráfica que va a gobernar. Entonces es necesario tener pues los valores, que dice la relación del muro, rotación del muro, ¿no?, para definir el K sub 0. Y entre H, tenemos H y E. Estos son los cortes, ¿no?, que va a presentar los taludes. Con esas formulitas podemos irnos a la tabla. Por otro lado, el incremento de presión dinámica por efecto al sismo. El incremento de presión del empuje en reposos, incrementos dinámicos de empujes activos, incremento dinámico del empuje pasivo. Es necesario considerar en gran parte de los muros no diseñan por efectos de sismo, pero si tenemos un muro de gran importancia, así como los estribos, tenemos que considerar obligatoriamente la consideración dinámica por efecto de sismo, ¿no? El incremento dinámico en empuje en reposo se va a determinar por lo siguiente, ¿no? Inicialmente tenemos un empuje en reposo debido a la carga triangular y finalmente vamos a tener esto, donde se determinan ya por otras fórmulas los esfuerzos que se van a dar, los esfuerzos en la parte superior y en la parte inferior debido a los efectos dinámicos determinados por estas fórmulas. Y a una altura de 0.60 H, dice 0.60 H. Y ya no es un tercio, ¿no?, a 0.60 H. El empuje activo, esto sería ya el empuje activo, de igual forma, si inicialmente el empuje activo teníamos una resultante así, a un tercio, esto se invierte, ¿no?, a 2/3. De esta forma sería determinar el incremento dinámico del empuje activo y aplicando esta fórmula, por supuesto. Para lo cual, algunos datos que necesitamos, podemos aplicar estas fórmulas. Cuando el beta es menor al coeficiente de fricción menos el teta, y cuando el beta es mayor al coeficiente de fricción menos el teta. Estas consideraciones. El incremento dinámico del empuje activo está definido prácticamente cuando se considera efecto de sismo para muros de gran
importancia el procedimiento para el diseño y verificación de estribos. Hablamos de estribos mediante la creación de este famoso mononove o cabe, ¿no? Que puede resumir en lo siguiente. Primero, determinar el empuje activo en condiciones estáticas y calcular el empuje activo en condiciones dinámicas. Y asimismo, tercero, obtener el incremento dinámico del empuje mediante esta relación, donde actúa un tercio de la altura del muro medio desde la base. Y delta de AD, que vendría a ser esto, el incremento dinámico del empuje, actúa 0.60 dH medido desde la base. Estas están definidas anteriormente. Entonces, a esto se llama mononove o cabe, ¿no? Por aquí hay que considerar posteriormente diseñar un muro en contención considerando este detalle. Primero analizamos tal como está todas las consideraciones, luego aplicamos la fórmula que considera el efecto dinámico. El incremento dinámico del empuje pasivo, también, igual forma, haciendo la equivalencia. Esto sí ocurre a H tercios, ¿no? De forma similar. Y la misma fórmula, pues las fórmulas que se utilizan, las fórmulas extensas. Muros con sobrecarga uniforme también, o sea, tenemos a veces una sobrecarga vehicular, podría ser, a una sobrecarga de una edificación. Se tiene que considerar posterior, no se supone que ejecutas primero el muro, luego consideras la carga de la edificación. Porque si es antes, tendría que considerar que esto es la puntera, el talón no podría meterlo en la edificación, ¿no? Tendría que estar fuera. Entonces tendría que considerar incluso, si ya existe una edificación aquí, calzaduras. Primero tendría que diseñar calzaduras. Entonces los muros de sobrecarga respecto al empuje del terreno, esto sería H tercios, el empuje de terreno, y respecto a la sobrecarga tenemos esto, el empuje de la sobrecarga. Prácticamente una equivalencia a QHK. Esto vendría a ser el Q, el valor de la sobrecarga. Esto vendría a ser el peso específico por el H, o sea, la altura de la sobrecarga. Para esto tenemos unas tablas que se consideran ya establecidas, donde a todos los valores que se tienen por aquí, el Q por K, el peso específico H por K, sería la altura. Donde las fórmulas también, el HS es Q sobre peso específico. De esta forma podemos verificar esas tablitas, las sobrecargas que se tienen. Entonces el empuje pues, por sobrecarga vendría dado por esta fórmula, ¿no? Aquí está la altura de relleno equivalente a sobrecarga vehicular, o sea, el HS. Según el ASHUR LRFD 94, vamos a tener la altura de los muros, rango de altura de muros, menor o igual a 1.53 metros, lo que equivale a 5 pies. El HS de sobrecarga va a estar dado por esto, por 1.68 metros adicionales. Y de igual forma, para 3 metros, 6 metros, mayor a 9 metros, 9.15 metros, nuestra altura prácticamente 0.61 metros. Va disminuyendo, ¿no? De acuerdo a la altura. Muros con presencia del agua en el relleno, de igual forma también se puede analizar si es que existe el nivel freático. Previamente analizamos esta característica importante que prácticamente podría hacer fallar el muro, ¿no? Considerando todas estas formulitas que se ha visto en los cursos anteriores para determinar primero quizás los pesos específicos por niveles, de los niveles estratigráficos que presenta el corte del muro y finalmente determinar la presión que vamos a tener aquí.
las presiones en los diferentes puntos, de acuerdo al tipo de suelo, a la caracterización geotécnica que presenta. Específico sumergido de algunos materiales granulares. Se tiene aquí para gravas, arenas gruesas y medias, arenas finas y limos, granitos y pizarras, algunos basaltos, calizas areniscas, ladrillos partidos, en kilogramos por metro cúbico. Los predimensionamientos que se analizan es de acuerdo que hemos indicado anteriormente, pero ya esto es específicamente para un muro envoladizo. Hay que tener en consideración que esto es para un muro envoladizo. Esta imagen que vimos en la primera parte para un muro ciclópeo, seguro recuerdan, en la clase de los que han estado. Entonces, vemos la corona normalmente, porque hablamos de un muro de contención, que tiene zapata, no de un sardinel, va a ser mayor o igual a 25 centímetros. Esto explicamos por el efecto que tenía doble malla mínimamente. O sea, no se puede poner de 15 a 20 doble malla debido a que los recubrimientos ya nos estaría tomando en consideración de acuerdo a las normativas, ¿no? Eso se ha explicado muy bien. Entonces, esto es el mínimo que vamos a partir de 25 para arriba. De igual forma, los predimensionamientos, por ejemplo, estamos viendo lo que es pantalla, también tenemos, ¿no? La base de la pantalla, la base va a ser este ancho, mayor o igual a h entre 10, ¿sí? Si esto es 10 metros, es un metro, ¿no? Esa es la relación. O sea, no siempre va a ser 25, 10 metros de altura, ¿se dan cuenta? O sea, esa es la relación. Por eso es que muchas veces aquí consideramos 30 y abajo 70, o sea, esa es la relación que va yendo. Porque el efecto de la carga de los empujes, la flexión, normalmente se dará un tercio de la altura. Significa que este ancho es la que va a sufrir más y tiene mayor armadura. Y por tener mayor armadura requiere mayor ancho en cuanto al concreto, ¿no? Para que sea acomodado. Es por ello. Tiene que ser más robusto, más macizo a un tercio de la altura en la base. Por otro lado, ¿qué más tenemos en el predimensionamiento? La altura de la pantalla lo define pues la topografía, ¿no? Eso es dato topográfico. Y, ojo, dato topográfico más peralte de la zapata, que es el nivel de desplante. Y el nivel de desplante, ¿quién lo define? Los datos de la caracterización geotécnica, ¿sí? O sea, prácticamente, si tenemos la capacidad portante, ya sea por diferentes métodos que lo han obtenido, eso más la topografía nos va a determinar, porque se supone que aquí cuando indicamos la capacidad portante, es el suelo donde se recomienda que se puede hacer la fundación, o simplemente te dicen que tienes que mejorar, ¿no? Hay que pilotear, micropilotes, qué sé yo, pero esos dos datos, topografía más la profundidad de desplante, y esto. Pasamos a la zapata, que vendría a ser el peralte total o la altura total de la zapata. Es mayor o igual a h sobre 10. Y a esto también hemos indicado, pues, ¿no? Los mínimos. No puede ser de 10, 20, 30 centímetros. Partimos de 40, ¿no? De 40, 50 para arriba. Entonces, en los planos de muros de contención no debe aparecer pues, de 20, 30 centímetros, ¿no? Ya por las consideraciones de las experiencias que se han indicado. Y aquí en la zapata tenemos la puntera. Esta puntera prácticamente va a estar entre un rango de B cuartos a B tercios. ¿Qué es B? Prácticamente esta es la base. La base, en referencia a la base, va a ser el predimensionamiento. Si la base, colocamos, este es interactivo, ¿no? Tiene que iterar. Colocamos, por ejemplo, 3 metros. Si es 3 metros, sería 3 metros entre 4, o sea, esto va a estar en el rango de
eh, eh, entre 4, dividen, y 3 entre 1 metro, ¿no? Unos de 0,75 a 1 metro, es ese rango, ¿no? O sea, y entonces la puntera, y esto vendría a ser el talón. Y el talón de igual forma, la base menos el F menos P. Entonces, tenemos que restar la base F, este es el fondo de la pantalla, menos el P, que vendría a ser la puntera. Definido ello, automáticamente sale esto. Y así se va a iterar. La base ya normalmente va de 0.4H a menor o igual a 0.7H. En estas condiciones, se va a considerar el muro. Pero si ya la base es igual a la altura, significa que es una super zapata, ¿no? No sé si se tenga incluso el espacio adecuado para colocar. Son consideraciones de predimensionamiento que tiene que pasar inicialmente. Si pasa el predimensionamiento inicial, comenzamos a desarrollar el diseño del muro ya con sobrecargas. Algunos análisis que hemos indicado desde lo anterior, los procesos que debemos desarrollar. Primero hacemos el predimensionamiento, luego hacemos el análisis, que luego viene el diseño final del acero. Entonces, casos de carga, empuje de tierra más sobrecarga, empuje de tierra más sismo, verificar la estabilidad, verificamos la estabilidad del muro y luego diseñamos. Y es interactivo, ¿no? Si en el sismo no pasa, tienes que ir aumentando algo por ahí de nuevo, vuelves a hacer y finalmente diseñas. Las zonas que requieren el acero de refuerzo, considerando, por ejemplo, considerando que esto es exterior. Y esto vendría a ser la parte interna, o sea, el interior con relleno, mayor relleno. Ya. Tendríamos la pantalla vertical. ¿Sí? Esto es el que tiene la parte interna que tiene relleno, incluso sobrecargas, ¿no? Puede ser relleno así y la sobrecarga se considera la sobrecarga vehicular, no sé. Entonces, esta cara es la que va a sufrir más. Aquí, esta prácticamente va a tratar de deformarse así, ¿no? Entonces, si nosotros ya definimos qué parte está en tracción, lógicamente, este lado, ahí es la que requiere el acero. Este es el acero de la pantalla, este es el acero principal. Este es el acero principal. No se olviden, es el acero principal. Sin embargo, si requiere doble malla al otro extremo, que es la parte exterior, pues se puede considerar acero mínimo. Si esto fue de 5 octavos, esta quizá va a ser de media la vertical, el mínimo. Pues se puede calcular el mínimo, claro, con las formulitas de acero mínimo. También de igual forma el acero horizontal, ¿no? El acero horizontal se tiene que determinar. Aquí nos aseguramos a los espaciamientos a 1/3, un poquito, quizá 0.15, 0.20, de ahí ya lo mandamos a 0.25, a los 2/3, al último, a la parte final a 0.30, que es el máximo espaciamiento. Hablamos de los aceros horizontales. De forma similar con este análisis, yo puedo analizar el acero en talón, ¿no? Es bien sencillo el análisis de esto ahora. ¿Ya? Esto se supone que ante una carga normal, cuando haya resistencia, una buena resistencia del suelo, esto va a tender a deformarse así. Entonces, por lo tanto,
Eso también explicamos al inicio. Por lo tanto, esta parte se encuentra en tracción. Es por ello que en la parte superior se encuentra el acero superior, que vendría a ser también el principal. Ya, de igual forma, para la puntera, aquí tenemos en la parte inferior. Nosotros podemos considerar, por ejemplo, se van a dar cuenta, bien sencillos en la mente nomás. Por ejemplo, tenemos un pie con sus zapatitos, vamos a colocar aquí. Normalmente así, ¿no? El pie. Aquí. Cuando esta es prácticamente empujada en la parte superior por la carga que llevamos, nuestro peso corporal o no sé, alguna otra carga más, si ustedes se van a dar cuenta, con el pie se resiste aquí en esta parte baja. No nos está ayudando esta plumilla. Aquí, con esto quizá. Se resiste en esta parte baja, ¿sí? Cuando reciben un empujón en la parte de atrás. Entonces, este es pues, el acero de la puntera, de la punta, ¿no? Y en el talón, por ende, aquí va a sufrir. Y finalmente, esta parte es la que sufre más. La pantorrilla. Ya, entonces podemos referenciarlo así para no olvidarnos nunca. Esto respecto a los aceros de refuerzos principales. De ahí los aceros secundarios podemos referenciar de acuerdo al acero mínimo, de acuerdo a la norma. Tenemos aquí algunos detalles de muros que no hay que olvidar. También hemos recomendado que debe ser un material drenante con la finalidad de evacuar, ¿no? De evacuar con los lloraderos cuando consideramos los muros obligatoriamente. Y por ende, quizá ponemos un material drenante, también una tubería perforada para evacuarlo. Con eso nos aseguramos y ya nuestro muro no va a fallar. En caso contrario, es probable que esto falle. Si en realidad cae agua, es un muro que está expuesto a la intemperie. Las consideraciones, tenemos partes del muro, pantalla, puntera, talón y la uña, ¿no? O el dentellón, que se va a considerar también como parte de diseño en caso lo requiera. Algunos refuerzos, ya los refuerzos son referenciales, nosotros vamos a definir que posteriormente, de acuerdo a algunos predimensionamientos de unos muros específicos, cómo queda el reforzamiento. Bueno, esto es parte de un muro tan emboladizo. Acá muestra una fotografía, si ustedes ven aquí en unos lloraderos. El maestro se abrió, por aquí está uno, se abrió olvidado algunos incluso al limpiar, porque durante el vaciado puede ser que se muevan, ¿no? Por aquí están todos los lloraderos. Cuenta en cada capa, ¿no? Todo viene en la siguiente, así. Nos aseguramos. ¿Alguna consulta respecto a esta parte teórica? Todo claro. Vamos a hacer un break de 5 a 10 minutos. ¿Correcto?